5, versos 38 al 48. Y es Jesús el que está hablando en estos versículos y dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maltratan o maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, muchas gracias por tu santa palabra y te imploramos ahora que la bendigas a nuestros corazones, a nuestra mente y que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta es una serie que iniciamos que tiene por tema central o general la excelencia del hombre ideal. Y hemos estado hablando ya en lo que va del año acerca del tema de la excelencia. Y hemos hablado de la excelencia de Dios. Hemos hablado de la excelencia de la palabra de Dios. Y ahora estamos hablando acerca de, inclusive hablamos de la excelencia de la salvación, pero ahora estamos enfocándonos en la excelencia del hombre que Dios quiere de parte de los creyentes. Y en este caso vamos a hablar un poco acerca del hombre en sociedad. Es decir, ¿qué clase de persona quiere Dios que tú seas en medio de la sociedad donde estás insertado? La semana pasada, desafortunadamente no pudo hacerse el video, pero está el audio en la página de la iglesia para aquellos que siguen la serie. Hablamos acerca de un nuevo hombre, basados en Efesios. Y hoy vamos entonces a enfocarnos en ese hombre nuevo, pero ahora moviéndose en la sociedad de los gentiles. Y acá creo que vale la pena empezar con una pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por un ciudadano? Quiero que pienses en eso. ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué viene en nuestra mente cuando hablamos de este concepto? Se pueden dar un montón de definiciones, francamente, ¿no es cierto? Pero en líneas generales significa pertenecer a una comunidad organizada, o a un Estado, puede ser también, que posee derechos, me refiero a la persona o ciudadano, y está obligado a cumplir ciertas normas y ciertos deberes, ¿no es cierto?, dentro de esa sociedad donde nosotros estamos emplazados. O sea que nosotros los creyentes tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades con la sociedad y en la sociedad. Pero el asunto es que no termina allí la cosa. Nosotros ahora encontramos por las Escrituras que, siendo creyentes, tenemos una responsabilidad suprema con Dios mientras estamos caminando en medio de la sociedad. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, el asunto de la fe cristiana es dentro de la iglesia, pero cuando salimos fuera de la iglesia, ya el asunto cambia. Podemos vivir según los criterios de la sociedad o según nuestra propia filosofía de la vida, pero no es así.
todavía y con todo, dentro y fuera de la iglesia, tu vida y la mía debe ser una vida responsable delante de Dios, y eso demanda ciertas actitudes que vamos a desempeñar como hijos de Dios dentro de la sociedad dada. Para muchos, ser un ciudadano, no sé, significa no infringir las leyes de una nación, significa no tirar la basura en la calle, significa quizás pagar los impuestos a tiempo, es decir, cultivar valores cívicos, si lo ponemos en una forma un poco más técnica. Respetar, no sé, las vías, las señales de la vía pública, ¿no? Cuando uno está manejando y el semáforo da en rojo, entonces nosotros tenemos que parar ahí. De lo contrario, estamos siendo un mal ciudadano, no estamos respetando las normas que rigen dentro de esa sociedad donde estamos. No molestar a los vecinos, de tener respeto por el otro, de no poner la música en alto, tirar la basura en la puerta de la casa, parar el auto en su estacionamiento, y en fin, ser una persona cortés. Eso es, en líneas generales, hay mucho, podemos agregar a esta lista. Eso es más o menos lo que entendemos nosotros por un buen ciudadano, una persona que se conduce bien dentro de una ciudad determinada. Sin embargo, tenemos que tomar nota que hay una tremenda diferencia entre el ideal de lo que es un hombre, o mejor dicho, un ciudadano ejemplar, y lo que es la práctica de ser un ciudadano ejemplar. Porque puede ser que tengamos la idea, puede ser que elaboremos algún tipo de manifiesto acerca de cómo debería ser la persona, pero otra distinta es cuando nosotros pisamos las baldosas en la calle. Cuando se trata de mostrar que sí somos esos ciudadanos ejemplares dentro de la sociedad. Y lamentablemente debemos admitir esto en una sociedad cosmopolita como acá la ciudad de Toronto. Hoy día el mundo es una aldea global, gente viene de todo el mundo y gente va y se instalan en otras naciones. Eso es lo que significa la cosmópolis. Tenemos de todo tipo de gente. Tenemos no solamente gente que viene de todas partes, pero tenemos gente de diferentes culturas, diferentes costumbres, y entre eso, la verdad, tenemos gente buena y tenemos gente mala y algunos más o menos. A fin de cuentas, la sociedad es un conglomerado de personas con su propia idiosincrasia y, en fin, vienen a una ciudad o vienen a un país con esas mochilas y se van integrando, sí, pero, en fin, hay personas que, como indiqué, se portan bien y otros, ¿para qué hablar, no? La sociedad en los días de Jesús era una sociedad cosmopolita. Es decir, venían de todas partes del mundo, conocido obviamente. El continente americano no existía en eso, o sea, existía la tierra, pero no existía una sociedad formada como la que tenemos en la Europa antigua. Y lo interesante es que esa sociedad donde estuvo predicando Jesús era una que tenía un gobierno de imposición. Los romanos habían logrado establecerse, y la verdad es que ellos tenían un sistema rígido de gobierno y era por la fuerza, al que le guste bien, y si no, bueno, hay que aguantársela. Las fuerzas de seguridad y de orden era el ejército, no había un sistema policial como el que tenemos en estos tiempos en las naciones, y la verdad es que ellos no se ganaban el respeto de la gente mediante el trato cortés, delicado, respetuoso hacia los demás. No, señor, ellos se ganaban el respeto a punta de garrote, punta de lanza y un sablazo en la cabeza si uno no entraba en líneas. Así que era bravo el asunto. El poder militar era de gente que no tenía un grado de educación, como muchas veces se ven en algunas de estas naciones actuales, sino que era gente que iban juntando entre la población. En el peor de los casos se agarraban del sector bárbaro, también gente que realmente usaban la violencia para de alguna forma ganar la subordinación de los demás. También era una sociedad de una educación mixta. Es decir, había personas que mostraban un alto índice de analfabetismo en la sociedad. Había otros que tenían una educación más o menos. Israel, dentro de todo, se preocupaba
de educar a sus chicos. Algunos no tenían la fortuna. Desgraciadamente, el clero estimaba que estas personas eran malditas, eran marginados. Había personas que tenían un alto grado de educación, como ser el apóstol San Pablo, un hombre que había estudiado bastante. Existía también un alto índice de disparidad social. Había personas potentadas y había otros que dentro de lo que es la escala social estaban bastante desventajados. Existía también un sistema rígido y estricto en lo tocante a la religión, que era impuesta, una religión prácticamente impositiva, en manos de los escribas y los fariseos, lo que hoy diríamos el clero, digamos, y que en un sentido, cuando analizamos cómo Jesús tuvo los enfrentamientos con esta gente, llegamos a la conclusión de que en realidad estos individuos era una especie de tiranía que, más que ser un camino y una invitación a acercarse a Dios, la gente salía corriendo. Así que era una cosa bastante seria lo que se estaba viviendo. En medio de todo esto es donde la gente se acostumbra a vivir o a sobrevivir en un sentido. Y justamente en esa situación no es fácil pasarla todos los días. Y sin embargo, el Señor quería que los creyentes marcaran una pauta de conducta social diferente al resto de la sociedad. Quería que aquellos que forman el pueblo de Dios dejen marcas positivas, constructivas para la sociedad. En esa época, cuando miramos el contexto social de entonces, sí parecía que el moto más adecuado era sálvese quien pueda, viejo, en medio de todo esto, la verdad, con un sistema social como el que existía en los tiempos de Jesús. En fin, había que ver cómo uno se abría camino en medio de la vida. Sin duda que en medio de esa sociedad, esto no lo podemos negar, había gente decente. La Biblia nos enlista algunos personajes sobresalientes, pero, en fin, gente bien intencionada. Pero en medio de todo este ambiente, la generalidad era algo que no era muy prometedor, que digamos. Cuando uno se pone a estudiar un poquito más a fondo, va a encontrar que había ciertos movimientos revolucionarios también en Jerusalén que estaban armándose para sacarse el yugo de Roma de encima, amén de otras naciones de afuera, ¿no es cierto?, que siempre fueron un problema constante para el imperio de los romanos. Lo que llama la atención acá es que en medio de una sociedad como esta, Jesús demanda un tipo de persona que ponga de manifiesto su filiación con Dios. Fíjate que en el verso 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Acá no interesa cómo se conduce la sociedad en general. El Señor dice: yo quiero que ustedes se conduzcan de una manera que demuestre a esa sociedad que somos hijos de Dios, que somos hijos de ese Padre celestial. En este Sermón del Monte, a modo así de contextualizarnos en esto, el sermón va del capítulo 5 en sus Biblias hasta el capítulo 7. Es un hermoso sermón de Jesús. Pero el capítulo 5, no podemos hacer un desarrollo de todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero fíjense en el capítulo 5 que podemos hacer tal vez en la primera parte del sermón una división triple. Si se van desde el versículo 3 hasta el 12, tenemos el carácter del Hijo de Dios. Tenemos ahí las famosas bienaventuranzas, y que prácticamente lo que trata de desarrollar es que un hijo feliz es un hijo que, en fin, se ajusta a los criterios o las reglas del reino, y que es feliz en una forma y circunstancias muy diferentes a los criterios del hombre común en la sociedad. Y por cierto, hoy día cuando miramos a la sociedad y tratamos de que nos definan qué se entiende por bienaventuranza o felicidad, nos dan un concepto completamente equivocado que el que nos da la Biblia. Una persona que es perseguida, nadie va a pensar en esta sociedad de que puede ser una persona bienaventurada o feliz. Pero Jesús, entre otras cosas, dice: bienaventurados sois cuando se os persigue por mi causa. Así que nos habla de ese carácter de hijo especial. La segunda cosa, desde los versos 13 al 16, nos habla de la influencia del Hijo de Dios en la sociedad.
Por ejemplo, verso 13, nota que dice en la primera parte, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego se explaya un poco en esto. Verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Otra vez, eso es para que lo lean en casa y lo mediten en oración delante del Señor, ¿no es cierto? Y luego tenemos, ahora sí, cuáles son los valores, atenti con esto, que deben identificar a un hijo de Dios en medio de la sociedad, y eso va desde el capítulo 5, verso 17, hasta el capítulo 6, verso 18. Y lo que nos indica en estos versículos es que la actitud nuestra, si somos un hijo de Dios, un nuevo hombre, debe de alguna forma poner de manifiesto cuál debe ser nuestro comportamiento y que debe superar claramente a la conducta y criterios de los maestros y religiosos de la época. Porque nota que en el verso 20 del capítulo 5 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá tenemos un serio problema teológico. ¿Cómo es posible alcanzar esta justicia? Bueno, en Cristo Jesús. Pablo elabora un poco esta doctrina en Romanos, por ejemplo, donde dice que se adjudica la justicia de Cristo, que ganó la cruz, en una obediencia total, sacrificial, y entonces ahora, poniendo nuestra fe en la obra de Cristo, Dios nos ve o se aplica la justicia de Cristo a nosotros. Así que no es que yo actúo de cierta manera y puedo justificarme delante de Dios, no, es por medio de la salvación. Los escribas y fariseos no llegaban ni a los talones este criterio que plantea Jesucristo, y pone de manifiesto que nadie puede pasar la prueba, nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que se ajuste a esa justicia, a las demandas de la justicia de Dios. Entonces, cuando llegamos a esta sección que va de los versos 28 a 38 al 48, fíjense bien ustedes que Jesús pone de manifiesto cuál debe ser nuestro comportamiento como miembros de la sociedad, siendo un hijo de Dios. Y digo, es un tránsito temporal por esta sociedad, por cierto. Y digo temporal porque en realidad las Escrituras nos enseñan, hermano querido, y tenemos que acostumbrarnos a este concepto de que nuestro paso es temporal por este mundo. Tú estás de paso en Toronto, estás de paso en Canadá, estás de paso en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde Dios te haya puesto, de donde Dios te haya sacado. Y la Biblia es clara en este asunto. La Biblia no nos dice que debemos echar raíces y tener esperanzas en este mundo, porque la verdad es que en este mundo no hay esperanza. Y si hay alguna esperanza es de juicio, no de que, en fin, salgan rosas y todo vaya color de rosas para adelante. Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 nos dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No miembros de la familia de los hombres en la tierra, sino familia de Dios. Y Pedro nos dice también en la primera carta, en el capítulo 2, nos exhorta a este hombre y nos exhorta a que vivamos de una manera que escapemos a los placeres de la carne, diciendo, os ruego como extranjeros y peregrinos. Pero luego agrega, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ojo con esto, Pedro dice, miren que estamos de paso, vayamos con la mochila, vayamos, en fin, por un tiempo nomás, y tratando de luchar contra las pasiones, pero mientras vas andando, fíjate bien como ciudadano temporal de este mundo, cómo te conduces en medio de la sociedad, en medio de los gentiles que te están observando. Eso es lo que escribe el apóstol Pedro, que fue testigo de estas palabras de Jesús acá en el Evangelio según San Mateo. Lamentablemente, hermano querido, por no tenerse en cuenta el contexto social y las circunstancias que se vivían en los tiempos de Jesús, estas palabras en esta parte del sermón se tergiversaron en una forma exagerada y prácticamente se ha llegado al ridículo en la aplicación de lo que nos dice. Les voy a dar un par de ejemplos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero fíjense, por ejemplo, en el verso 39, donde dice, no resistáis al malo. Y claro, algunos dicen, bueno, tenemos que agarrar las palabras literalmente y cualquiera que haga alguna macana contra nosotros, no lo resistas.
¿Qué pasa si tenemos a una persona que está golpeando o violando a nuestra hija delante nuestro? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos porque el Señor dijo no resistas al malo? Si vemos a una persona que le está dando de golpes a un anciano en la calle, que anda ahí en bastones, que está luchando para robarle la cartera, ¿qué hacemos? ¿Somos espectadores? Jesús me dijo que no resista al malo. Cuando la Biblia nos dice que debemos resistir al diablo y huirá de nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos en contradicción o en tensión esa declaración con las palabras de Jesús, pero Jesús dijo de que no resistamos al malo. Cuidado con esto, cuidado. Tenemos que observar bien a qué se refiere Jesús en este contexto cuando Él declara esas palabras. Lo mismo tenemos, por ejemplo, cuando dice en el verso 42, al que te pide, dale. ¿Qué hacemos con los telemarketers de la actualidad? ¿Qué hacemos con todos los... Si viene alguien y me dice, bueno, mira, dame $5.000, me lo quiero gastar en bebida o en estupefacientes. Bueno, toma, te escribo un cheque, ¿cómo no? Basado en lo que me dice Jesús, al que te pide, dale. No es así. No debemos darle al parásito, no debemos alimentar sus malas costumbres. Tenemos que ayudarle a que venga Cristo. Así que cuidado con esto. Lamentablemente se ha hecho mucho daño al dejar el pasaje fuera de su contexto y aplicarlo a cualquier circunstancia general, y entonces en vez de aplicar bien las Escrituras hacemos un desastre. Esto es un legalismo estricto en las Escrituras sin respetar la intención de Dios al dejarnos estas palabras o estos mandamientos. Es evidente que Jesús está tratando de hacernos llegar una verdad bíblica o celestial a los que somos de su pueblo, y entonces la pregunta es: ¿a dónde nos quiere llevar Jesús acá? ¿Cuál es la intención de esta exhortación en parte del Sermón del Monte? Y bueno, la respuesta la tenemos en el verso 48, a dónde nos quiere llevar. Dice el Señor: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y toma nota que dice sed pues, es decir, por lo tanto. Nos está dando una serie de indicaciones o instrucciones desde el verso 38 al 47, y ahora lo que va a decir es a dónde nos quiere llevar con todo esto. Por lo tanto, debido a todo esto que estoy indicando, lo que quiero de ustedes es que sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, fenómeno, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacemos para ser perfectos como Dios? Porque vamos a ser realistas, ninguna persona puede, bajo ningún punto de vista, ser o alcanzar la perfección divina. La verdad de las cosas es que desde el punto de vista ontológico o existencial, solo hay uno perfecto, y ese es Dios. Y yo, siendo un ser finito y creado, no puedo de ninguna manera apuntar a ser Dios. Ese fue el gran problema que se suscitó en el huerto del Edén cuando apareció la serpiente y le dijo a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, a los dos: mira, ¿sabes qué? Tú puedes llegar a ser como Dios. Y entonces el hombre estimó que eso era un negocio fenomenal, se metió en el asunto y así nos fue a la humanidad. Entonces, acá tenemos que preguntarnos, ¿pero a dónde apunta Jesús cuando nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto mientras estamos en la sociedad? Y el contexto otra vez nos da la respuesta, no necesitamos ir afuera. Fíjense en el versículo 45 que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Acá lo que se pone de manifiesto en las palabras de Jesús es lo que en teología le damos en llamar la gracia común. Es decir, Dios dando a quienes no merecen su favor. Nosotros no vemos que Dios hace llover en Toronto a los cristianos para regar la tierra y a los creyentes los deja que se sequen. Cuando llueve, llueve sobre cristianos y no cristianos, ¿o no? Si usted va caminando por la ciudad y no necesita abrir el paraguas, dígame, porque me gustaría sacarle una foto a eso, ¿no? Pero no, la verdad es que Dios, cuando hace llover, cuando bendice la tierra, cuando prospera, mejor dicho, cuando mantiene providencialmente este mundo, se benefician todos, aquellos que son cristianos y aquellos que no son cristianos, los buenos y los malos. Nos habla de la bondad de Dios. Lo que Jesús quiere es que nosotros imitemos eso.
La perfección está en cómo nuestras actitudes se manifiestan incluso hacia aquellas personas que no lo merecen, como en el caso de Jesús, que lo golpearon y que, en fin, la sociedad no merecía absolutamente nada de Jesús, pero estuvo dispuesto, por amor a ese pueblo, a ir y dar la vida en la cruz del Calvario para salvarlos. Y lo que quiere es que nosotros tengamos esa actitud sacrificial en medio de la sociedad. Hay mucha gente que no merece nuestro trato. Hay mucha gente que no merece nuestra palabra, que no merece nuestra presencia, como sucedió en el Antiguo Testamento con los profetas. El libro de Hebreos hace un delineamiento indicando de que había profetas que tenían que salir corriendo y esconderse en cuevas, que eran perseguidos, eran aserrados y maltratados, y dice el escritor de Hebreos, no eran dignos de esos hombres, pero aún así estuvieron dispuestos a sacrificarse en nombre de Dios por esa sociedad. Bueno, fenómeno, pero la pregunta entonces es, porque es bravo lo que nos dice Jesús acá, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a ese nivel de ciudadano ejemplar? Porque no es poco lo que nos pide el Señor, pero ¿cómo hago? Es decir, ¿qué pautas, qué cosas tengo que tomar yo como hijo de Dios, si es que soy un hijo de Dios, y que las hago mía para que la cosa funcione, para que yo sea un ciudadano ejemplar? Porque no nos vamos a engañar. Nosotros tenemos gente ahí afuera que nos hacen la vida imposible. Tenemos a lo mejor un jefe que nos respira en el cuello y nos maltrata. Tenemos todavía un poquito de segregación. Los latinos a veces los tratan mal. Hay gente todavía en la sociedad, parece mentira, esto ya es arcaico, pero todavía está con nosotros. Personas que le caen mal la gente de color, la gente de otras etnias, y tenemos que aguantarnos con paciencia el atropello y el vituperio de esa gente, o gentuza, no sé cómo le quieran llamar. Tenemos a lo mejor un vecino malintencionado, un hombre o una persona que agarra, por ejemplo, y pone el tocadisco a todos los que da. A veces estamos manejando por la calle y pasa un loco con el auto, pensando que es el dueño de la sociedad y montó el aparato a todo trapo, ¿no es cierto? Haciendo polución en el ambiente con el sonido. Total, el hombre se cree que es el dueño de la vía pública. Hay quienes tiran papeles en el suelo, y en fin, tenemos que vivir y aguantar una cantidad de cosas. De más está decir lo que vemos en la televisión y todo lo demás, que para mí es un insulto también a la integridad moral de la gente. Hoy se ve de todo. Pero bueno, vivimos en esa sociedad. ¿Cómo hago yo para vivir a un nivel que está por encima de las normas de una sociedad hundida en el error? Bueno, fíjense qué interesante. Jesús nos da algunas pautas. Primero que todo, lo que tenemos que hacer es tomar nota y aceptar la autoridad suprema de Cristo. Y esto suena cliché, pero saben, no aplicarlo es otra historia, ¿eh? Noten ustedes que Jesús aplica, cuando miramos acá, un par de frases que casi funcionan como una especie de fórmula. Dice, verso 38, oísteis que fue dicho, pero entonces en el verso 29 dice, pero yo os digo. Lo demás es la información. Pero noten cómo el Señor Jesucristo está generando un impacto. Los para en seco a la audiencia. Ustedes escucharon algo, pero ahora yo, Jesucristo, les digo esto. Y noten que lo vuelve a repetir en el versículo 43 y en el 44. No es la primera vez que lo hace. En realidad, en lo que va del capítulo 5 lo repite varias veces. Fíjense, por ejemplo, ahí en el versículo 18, dice, si estamos bien, dice, porque de cierto os digo, luego en el verso 20 dice, yo os digo, verso 21, oísteis que fue dicho, verso 22, pero yo os digo, verso 27, oísteis que fue dicho, verso 28, pero yo os digo. Lo vuelvo a repetir en el verso 31 y 32, y si se van al verso 33 y 34, es exactamente lo mismo. Así que noten que Jesús está calando con este asunto, ¿no? Ustedes fueron educados de cierta manera, se les dieron ciertos conceptos, pero ahora yo les voy a decir cómo son las cosas. Bueno, hay dos tipos de personas. Hay quienes dicen amén a lo que sugiere la sociedad, o aquellos que dicen amén a lo que Jesús dice. ¿Quién es la autoridad acá?
Jesús lo que está demandando entonces de esta audiencia: ustedes me tienen que escuchar a mí, ustedes tienen que tomar nota de lo que yo vengo trayendo del Padre Celestial para ustedes, para que se conduzcan en medio de la sociedad en una forma ejemplar, en una forma digna, que sean esos nuevos hombres de los que nos hablaba el apóstol Pablo cuando estudiábamos la epístola a los Efesios la semana pasada. Y esta fórmula literaria, que apunta a la importancia que debe tener Cristo en nosotros, a la autoridad de Cristo, encuentra su clímax, su punto máximo, su vértice superior, en el ejemplo que da al final del sermón. Porque fíjense, en verso 24 del capítulo 7, después de haber presentado todo este famoso sermón del monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y preguntamos acá a Mateo, que es el que escribió esto: ¿qué palabras? Bueno, las palabras de todo el sermón. Las palabras que van del capítulo 5 al capítulo 7. Dice: el que aplica, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los problemas, empieza a contar allí, está usando una alegoría, donde una persona, en fin, encara la tormenta, y como puso bien su casa, entonces nada sucede. Y se está refiriendo a la vida de aquel Hijo de Dios, que lo que está haciendo es poniendo el fundamento de su vida sobre la piedra. Y cuando vienen las problemáticas de la vida, va a ser golpeado por los vientos y la tormenta, pero al final se queda en pie, resiste, puede soportar las tentaciones y los problemas. Es interesante que, en cambio, nuestras sociedades hacen todo lo contrario a lo que indica Jesucristo acá, ¿no? Precisamente porque no se toma en cuenta la autoridad de Jesucristo, es que nuestras sociedades se están derrumbando. En todo sentido, Nuestros hogares se están derrumbando. Nuestros hijos se están derrumbando. Nuestros gobiernos se están derrumbando. Nos importa un comino la palabra del Señor. No le damos a Cristo el timón de nuestras vidas, la autoridad que Él debe tener sobre nosotros. Y hoy, especialmente sobre su iglesia. Hoy la iglesia manda, no manda a Cristo. Y estamos pagando un alto precio, de fracaso me refiero, ¿no? Por hacer eso. O sea que construimos la sociedad humana siguiendo nuestras propias prerrogativas, y entonces vienen los problemas, las cosas propias de este mundo caído, y vemos las guerras, el hambre, el colapso económico de una sociedad, problemas sociales y qué sé yo. Entonces nosotros vemos cómo arrecian los vientos. ¿Y qué tenemos? No podemos hacer absolutamente nada cuando se vienen esas tormentas. Tenemos que ser simplemente espectadores que observan cómo el huracán hace impactos sobre nuestra construcción precaria, y tenemos que esperar hasta el final para ver los resultados. Porque nadie puede meterse en medio de la inundación y la tormenta a hacer algo para parar los daños. Lo que nos queda ahora, una vez que no estuvimos preparados, es esperar ver qué daño produjo semejante tormenta. Y pasa lo mismo con la gente, mi querido. A veces nosotros, por no prestar atención a los consejos del Señor, pasamos por una cantidad de problemáticas y nos queda solamente esperar que pase la tormenta, y al final tenemos que hacer la suma, tenemos que hacer el cómputo de cuáles fueron nuestras pérdidas, y solamente por la gracia de Dios que de los escombros podemos levantar algo que nos dé esperanza, porque sin Dios la verdad no vamos a ninguna parte. La sociedad en que tú y yo vivimos, no te engañes, tiene ideales acerca de cómo debe conducirse el hombre en sociedad. Así como la tenía la sociedad a la que le predicó el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Pero, sin embargo, el creyente, nos dice el Señor en estos versículos, que ha de ajustarse a las normas de un ciudadano del cielo en medio de una sociedad poluta, perdida. La segunda cosa que nos muestra el Señor es que debemos manifestar un criterio acorde al ejemplo que nos da Dios. Y esto se está desarrollado en los versos 38 al 47. Fíjense ustedes ahí en sus Biblias. En primer lugar, tenemos que evitar una tendencia a la represalia con nuestras relaciones con los ciudadanos donde estamos viviendo.
A veces el jefe nos trata mal, el vecino, yo qué sé, bueno, lo que sea. La tendencia es, si este me pega, yo le doy. ¿Qué soy, tonto yo? ¿Me voy a dejar pisotear? Lo mando a la corte. Ah, no, me van a escuchar. Es la tendencia. Es más, es la tendencia que nos inculca la sociedad donde estamos viviendo. No seas tonto. Si alguien te da en la mejilla, pon la otra mejilla. Y Jesús va a plantear, fíjense en la primera pauta, verso 39, diciendo, no resistas. No resistas. Y por cierto, esta es la frase clave que regula toda la idea desde los versículos 39 hasta el 42. En otras palabras, no te enfrentes. No te opongas a esas tendencias. Y bueno, la pregunta es, bueno, pero a ver, pero no resistir a qué o a quién. Necesitamos tener una respuesta clara en esto. Porque si la Biblia dice que debemos resistir al diablo, pero acá se nos dice que no resistas al malo, necesitamos un poco de orientación. ¿A qué cosas no debo resistir? Y lo que está indicando es que no debemos resistir a aquellos que nos deshonran por causa de nuestra fe. Ya habló algo de eso en el capítulo 5, en los primeros versículos, acerca de las bienaventuranzas. Pero ahora, otra vez, que en definitiva es lo que pasó con Jesús. Lo que se era deshonrar al Señor. Aunque en la realidad es imposible, Él es soberano, Él es el Dios encarnado. No podemos hacer de Cristo algo diferente a lo que Él es ontológicamente o en una forma esencial. Pero, en fin, el hombre deshonra al Señor y deshonra a los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, no resistas a aquellos que quieren deshonrarte. Por ejemplo, en los versículos 39 al 42 apunta al hecho de ofensas cometidas y cómo hemos de reaccionar ante ello. Nos dice, por ejemplo, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Noten que dice la mejilla derecha, ojo con esto. Eso quiere decir, la norma es que son menos los que son zurdos que los derechos. La mayoría de gente en la sociedad son derechos. Entonces, para pegarle en la mejilla derecha a una persona, lo que hay que hacer es prácticamente, incluso el término semántico acá en el original, da la idea de un golpe con el revés de la mano, no con la palma. Y en esos tiempos, y también incluso en la Europa de algunos siglos del siglo XV en adelante, el golpear a una persona con el revés de la mano era un insulto tremendo. Y creo que inclusive en nuestra Latinoamérica, si alguien te pega un cachetazo así, una cosa es pegarle así a una persona, que está mal, ¿no? Pero cuando nos pegan de este lado, se dice algo completamente diferente que cuando nos pegan de este lado, ¿no? Cuando se nos pega de este lado, inclusive a veces se usaba un guante para pegarle a una persona y se daba el golpe de esta forma. Era un insulto tremendo pegarle un guantazo a alguien en la cara. Y se arreglaba a veces con espada o con arma, ¿no? El conflicto. Entonces, el Señor dice, la persona que te provoca en esa forma, no le respondas, no lo resistas. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, no lo resistas. A cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, es decir, un acto de humillación, porque el soldado romano se consideraba con el derecho de usar a la gente para llevar sus atuendos, su equipo militar. Y a veces había un pobre hombre y le decía, tú vas a llevar esto, y tenían que llevarlo sin protestar. ¿Se acuerdan ustedes del señor de Arimatea? Cuando al Señor lo llevaban al patíbulo, iba con la cruz, el pobre señor no daba más, había recibido una paliza bárbara, estaba sin comer, sin agua, deshidratado, lastimado, humillado. Y entonces iba un hombre que venía de trabajar y le dijeron, ¡pum!, le tiraron la cruz encima, y el hombre no pudo decir, no, mira, me estoy yendo a mi casa, me está esperando mi señora con la comida. No, señor, tenía que llevar el poste, le guste o no le guste. Esa era la costumbre, la mala costumbre de la fuerza de seguridad. Jesús dice, cuando te pongan el bulto, no resistas. Cuando te están humillando, no resistas. No te pongas a pelear con ellos. La reacción de la gente, del común de las personas, es precisamente hacer eso. Es lo que se hacía en Israel. Al que me pega, yo
le doy, justamente basados en la máxima del verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, te pega una cachetada, le das una cachetada. Te tiró un insulto, le das un insulto. Te metió una trompada, le das una trompada. Te sacó el burro, le sacás otro burro. Es decir, esta era la costumbre que tenía la gente. Y a esto se le llama, en latín se le llama esto, ¿cómo se llama? Lex talion, o talioni. La ley del talión, no sé si escucharon esa frase alguna vez, y está basada en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 19. Y déjenme indicarles algunas cosas con relación a esto, porque es importante. Si ustedes se van a Deuteronomio, capítulo 19, y comparamos lo que el Señor dijo en ese libro con lo que se practicaba en los tiempos de Jesús y que trata de reorientar, nos damos cuenta que esta gente hizo cualquier cosa con la ley. Dice, por ejemplo, lo voy a leer rápido para que no nos lleve mucho tiempo, pero dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Toma nota que lo que se está estableciendo aquí en este mandamiento es un código de leyes sociales, donde las personas, cuando se encuentren en un pleito y haya testigos que acusan, que haya un cuerpo de personas que oficien como jueces y abogados para analizar el caso y actuar en una forma pertinente. Y los jueces entonces, versos 18, van a inquirir, van a averiguar y lo van a hacer en forma correcta. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Lo vas a condenar como el hombre quiso condenar a su hermano. Y entonces quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, este bochorno de hacer una falsa acusación contra un inocente. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ese es el punto. Que es lo que estaba diciendo el Señor. Vas a hacer una justicia justa, equitativa. No vas a juzgar menos, no te vas a pasar. Por eso dice, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, hay que ser balanceado, justo. Pero va a haber un cuerpo civil de jueces y sacerdotes y gente que con temor a Dios y llamando a la presencia de Dios mismo, van a aplicar la ley para que en Israel no haya injusticia en medio de la sociedad. Bueno, fenómeno, pero resulta que los fariseos y los escribas dijeron, no, bueno, pero ¿saben qué? Si alguna persona te hace mal, ¿qué justicia? Tú dale. Y resulta que en vez de utilizar el cuerpo, digamos, ejecutivo para llevar a cabo los juicios, los civiles hacían juicio por su cuenta. Nuestra sociedad funciona en esos términos. Y es por eso que nos estamos tirando balinazos y bombas en algunas partes del mundo. Y el conflicto no se termina nunca. Vos me las hiciste, me las vas a pagar. Venganza. Jesús quiere que tú como ciudadano y yo, en medio de una sociedad vengativa, actuemos en una forma totalmente diferente. Ellos agarraban e interpretaban entonces que teníamos que cada uno hacer la justicia por su propia cuenta. El cristiano, entonces, lo que debe hacer es someterse a las autoridades civiles. Si tienes un problema, tienes que ir a los canales que corresponden. No trates de resolver el problema por ti solo, porque puede ser que es muy probable que hagas una justicia que no es equitativa con el caso, o des más castigo de lo que corresponde o menos castigo de lo que corresponde. Y en última instancia no se satisface la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad ofendida y deshonrada. Por eso dice el Señor, no resistas. Bueno, fenómeno, pero ¿cómo hago para aplicar estas cosas? Porque sí, está bien, Señor, tú me dices que no resista, pero ¿cómo aplico yo esto cuando mis sentimientos me llevan a otra cosa? Bueno, debemos practicar o aplicar la ley del amor con nuestros semejantes. Es lo que dicen los versos 43 y 44.
Fíjense ustedes en el verso 43, dice, oíste que fue dicho otra vez, pero yo os digo. ¿Qué es lo que le decían los líderes? Bueno, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Que por cierto apunta a una declaración de Levíticos capítulo 19, verso 18. Y déjeme que le lea el versículo de Levítico y fíjense en qué notable es esto. Porque Levíticos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso otra vez está en Levíticos 19, 18. Pero, a ver, si agarramos las palabras de Levítico, ¿de dónde sale la idea de que debemos odiar a nuestros enemigos? Porque eso no dice la Biblia. Dios no mandó eso al pueblo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí termina, pone Dios la firma, el sello, dice, yo Jehová, la autoridad. Bueno, los escribas y fariseos lo que dijeron es, por inducción, o concluyeron, es que si Dios dice que debemos amar al prójimo, por lógica entonces debemos odiar a nuestro enemigo. No, pero está bien, esa es la conclusión de estos hombres, pero eso no es lo que mandó Dios. Dios dijo que debemos respetar al prójimo, amarlo. Es más, dice, no te vas a vengar, que es justamente lo que está diciendo Jesús, no resistas, no te vengues, no trates de saldar la cuenta, confía en Dios como juez. Jesús entonces hace la corrección y dice, amad a vuestros enemigos. La ley del amor. Ahora, la norma de la sociedad es amar a los que nos aman. Esa es la naturaleza humana, pero no a los que nos odian. No sé, usted si cuando no era cristiano podía hacer esto. Yo antes de conocer al Señor, el que me la hacía me las pagaba. Por la gracia de Dios me hizo un nuevo hombre. Pero antes, no, Señor, de ninguna manera. Y es interesante porque el cristiano marca entonces la diferencia con el común de la sociedad. Jesús dice, por ejemplo, fíjense en los ejemplos que plantean los versos 46 y 47, dice, a fin de cuentas, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Cuál es el mérito? Bueno, pero Señor, yo amo. Sí, claro, pero el ladrón, el sinvergüenza, también ama a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su señora. Tenemos a los que manejan el cartel del tráfico de estupefacientes en algunos países de Latinoamérica y están casados, tienen chicos, los mandan a colegios privados y qué sé yo, los cuidan, tienen guardaespaldas porque me imagino que los quieren. No quieren al resto de la sociedad, pero por lo menos quieren a los suyos. Es la tendencia natural del hombre. Hay que estar un poco mal de las chavetas en la azotea para no amar a los suyos. Pero ¿cuál es el mérito? El Señor dice, si tú amas, los demás hacen lo mismo. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si los gentiles hacen exactamente lo mismo. No, Jesús quiere que nosotros marquemos una pauta diferente en medio de la sociedad. Bueno, pero acá entonces Jesús lo que quiere es que seamos perfectos como el Padre, y Dios nos amó en una forma perfecta. ¿Y cómo es ese amor perfecto? Bueno, acá no se desarrolla todavía, pero Pablo nos habló un poco de este amor perfecto de Dios. Ya voy terminando con esto, les prometo. Pero en Efesios capítulo 5, solamente para hacer el empalme, ¿no?, con lo que estamos hablando, el tema central acá es Mateo 5. Pero en el capítulo 5, versos 1 y 2, Pablo ahora es el que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a imitar yo a Dios? ¿Cómo puede ser que un ser finito, mortal, rescatado del pecado, imite a Dios? Y vale la pregunta, Pablo, a ver, ¿cómo es esto de que yo tengo que imitar a Dios? Y entonces lo que hace es describir el amor que quiere que imitemos. Otra vez, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como, y aquí está la partícula comparativa, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El ejemplo nos lo da el Dios encarnado. Y entonces tenemos, número 1, este amor del que habla Pablo y que quiere que imitemos es un amor que actúa. No es el amor que se queda en el sentimiento, yo siento algo por ti. No, es el que se arremanga y empieza a actuar.
Número 2, es un amor que se entrega. Dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y número 3, es un amor que se sacrifica. Dice allí, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Cuando miramos, si queremos una definición de lo que es andar en amor, Pablo dice, mira a tu Salvador. Y Él actuó. Es más, el Padre actuó en el Hijo. Dios nos mostró en un amor que se entrega a sí mismo, que entregó a su Hijo. Y luego, por supuesto, el sacrificio supremo, que es en la cruz del Calvario para tu salvación y la mía. O sea que el amor que demanda Cristo tiene a Dios como modelo ideal de parte nuestra. Y eso demanda dominio propio. Es decir, en lugar de querer darle un coscorrón a alguien, tengo que amarlo. Y tengo que amarlo con acciones concretas. No decir, bueno, me voy a retener de pegarle porque el Señor me dijo que resista. No, lo tienes que amar, le tienes que dar el vaso de agua, le tienes que dar la ayuda, aunque no la merece. Es la gracia de un Dios que hace llover sobre buenos y sobre malos. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar. Y cuando llegamos entonces a comprender esa dimensión del amor de Dios, verso 44 dice que podemos bendecir al que nos maldice. Otra vez, miren ahí ese versículo. Tratamos bien, por ejemplo, al que no lo merece. O intercedemos por aquella persona que nos desprecia, nos injuria, nos maltrata, nos hace la vida imposible a veces, la vida amarga. Este hombre, este modelo de hombre insertado en la sociedad es un catalizador. Es una persona que produce una reacción siendo sal y siendo luz en la sociedad donde está viviendo, para dar testimonio de la gracia, del poder, del amor de Dios que tiene el Señor sobre aquellos que no lo merecen. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La sociedad nos dice cosas y nosotros oímos los criterios y las sugerencias de cómo debemos ser para llegar a ser un hombre ideal en la sociedad. Pero Jesús nos dice algo completamente diferente y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos y decir, bueno, momento. Así como Jesús reclamaba atención y los paró en seco a esta gente que estaba acostumbrada a los criterios de la sociedad de su tiempo y les dijo, paren ahí. Ustedes escucharon los criterios de vuestros maestros de la sociedad y están viviendo en medio de una sociedad tumultuosa y tienen todos esos conceptos y los están aplicando, están viviendo basados en esos conceptos. Pero ahora yo soy la autoridad. Yo estoy por encima de todo eso. No las interpretaciones del hombre, sino cómo se debe interpretar. Y Jesús dice, ahora esto es lo que yo quiero de ustedes, los que son hijos de Dios. Que seamos ciudadanos ejemplares. Y ciudadanos que caminan en sacrificio teniendo sus ojos puestos en las glorias eternas y confiando en la soberanía de Dios para que nosotros podamos ser de impacto en la sociedad donde estamos viviendo. Dios quiera que lleguemos a ser cada uno de nosotros un ciudadano ejemplar. Y la única manera de hacerlo es sometiéndonos a la soberanía de Cristo para testimonio a las naciones. Ojalá que podamos lograr eso en estos días que vienen por delante. Oremos. Tu palabra nos dirige a Cristo. Y tu palabra nos dirige a Cristo después de habernos hecho conscientes de la gravedad de nuestra condición natural. Estamos perdidos. Y mientras andamos en este mundo, nuestras personas están muertas en delitos y pecados. Estamos eternamente destituidos de la gloria de Dios. Hay hombres que no aceptan esto, que resisten esta verdad bíblica y lo que hacen es cometer suicidio espiritual. ¿Sí? Andan por esta tierra vagando y pensando que todo va a salir bien en el futuro, engañándose a sí mismo, entregando su alma a la condenación eterna. Pero Señor, nos has mostrado, nos has puesto el espejo donde podemos observarnos y descubrimos, gracias a tu intervención, la gravedad de nuestra condición y nos llevaste de la mano a los pies de la cruz, donde nos otorgas verdadera salvación. Y ahora, no terminando en eso, nos das instrucciones como Padre tierno
indicándonos cómo debemos vivir en sociedad. Y ahora que estamos estudiando la excelencia del hombre de Dios, aquel que ha sido redimido, aprendemos, Padre nuestro, que tú quieres que nos conduzcamos como hijos tuyos. Danos gracia, danos la convicción para que no seamos como los demás en la sociedad, sino diferentes. Que podamos evitar el resistir, caer en el común, en la vulgaridad del hombre que no te conoce. Como dijo el Señor, que seamos sal y luz en este mundo, en esta sociedad. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes esta semana a poder aplicar esos valores en nuestra conducta como ciudadanos, que podamos ayudar incluso a aquel que no lo merece, para que tú te glorifiques a través nuestro en medio de este mundo que tanto, Señor, te necesita. Ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.